Yo quisiera empezar diciendo que el título que le han puesto a esta convocatoria significa entender también cuáles son esas respuestas emergentes ante atrocidades contemporáneas. Y esto nos lleva a hablar de dos elementos fundamentales. Lo emergente es que surge de manera repentina e inesperada. Fenómenos que comienzan a destacarse o tener influencia en el entorno de manera repentina. Y recordemos que Colombia ha vivido una guerra de más de 60 años. Y esto nos permite empezar a plantear varios temas en torno a cómo contener esa barbarie, qué mecanismos surgieron a lo largo de estos fenómenos, pero por qué razón tenemos que seguir insistiendo en un elemento fundamental como es la paz para lograr efectivamente terminar estos actos emergentes. Desde ese punto de vista, digamos que nuestra construcción le ha apuntado no solamente al concepto de paz, a la paz total, que ha sido desarrollado y que llevó a la construcción de la Jurisdicción Especial para la Paz desde hace mucho tiempo. Pero sin embargo, digamos que los COMPES han sido instrumentos que viabilizan el concepto y la adopción de técnicas, metodologías y justicias que llevan a consolidar ese esfuerzo por la paz con legalidad, garantizando sin lugar a dudas la centralidad de las víctimas bajo los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Señor rector, gracias por su exposición. El rector nos ha dado la bienvenida, pero además nos ha contado dos fenómenos que han surgido en el tema de la justicia transicional. Y fíjense cómo en esos esfuerzos se han adelantado conforme a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, el Pacto por Colombia, el Pacto por la Equidad y la Política de la Paz, un marco de un acuerdo final que llevó a la construcción de esa política pública que significa estar mirando el contexto de la JEP como un órgano competente para administrar justicia. Pero recordemos dos cosas importantes. La JEP es un marco temporal sobre una justicia del pasado. El límite de la JEP está entre el año 85 y el año 2016. Y esto tiene un elemento que yo vengo a someter a la consideración de todos ustedes en torno a la necesidad de mirar que a partir del 2016 que entra la JEP, también se ha generado una exacerbación del conflicto armado en Colombia. En el año 2018, el CICR mencionaba 8 conflictos paralelos con grupos que habían emergido nuevamente en la violencia de Colombia. Si bien la JEP busca brindar seguridad jurídica y garantizar el derecho a la justicia de las víctimas y asegura la participación de ellas, pues tenemos también que entender que los objetivos específicos para la ejecución de esta política necesita hacer realidad lo que finaliza cada uno de esos proyectos, que son las sanciones propias. Y en esta función de las sanciones propias hemos entendido dentro de una coordinación y una articulación que hemos hecho con varios magistrados de la JEP, con el presidente de la JEP, el doctor Vidal, y ahora también ha estado presente desde hace mucho tiempo el doctor Ramel, y ahora presidente de la corporación. Y yo quiero mencionarles esto porque las sanciones propias son un componente que materializan sin lugar a dudas la posibilidad de la naturaleza y el contenido de la justicia transicional. Según la ONU, la justicia transicional ha sido definida institucionalmente como una variedad de procesos y mecanismos que buscan resolver los problemas de un pasado de abusos a gran escala a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. Y qué importante esta definición de la ONU
entendiendo también que la justicia transicional en Colombia tiene la finalidad prevalente de facilitar la terminación del conflicto. Y desde ahí, desde ese punto de vista, también decirles que la justicia transicional se ha basado en principios que de una u otra manera, con gran dificultad, y yo lo he repetido en varias ocasiones, la JEP diseñó, creó mecanismos para que fuera una justicia dialógica, basada en reconocimiento a la responsabilidad en una de sus alas y obviamente con un enfoque que también es importante entenderlo alternativo al punitivismo. Pero que lo final y lo más importante, que diría yo sería el centro de esta justicia, es reparar con acuerdo de las víctimas y la comunidad a esa cantidad de víctimas que tiene Colombia. Ya en la Corte Interamericana de Derechos Humanos mencionábamos, como lo recordará doctor García, nuestras guerras internas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones. Y todo esto también tuvo un avance a través del derecho internacional. Nos dio caminos para lograr reconciliar, pero reparar y restaurar. El componente reparador y restaurador de la Justicia Especial para la Paz genera una referencia propia a las sanciones que debe imponer. El proceso de imposición de la sanción a través de un diálogo es un tema que se ha construido en Colombia como un ejemplo de autogestión y autodecisión frente a las víctimas, que resulta un componente fundamental desde el punto de vista sociológico, porque tenemos claramente una reconciliación con reconstrucción del tejido social. Pero también tenemos que entender que hay víctimas a las que no les ha llegado la justicia. También tenemos que entender que hay víctimas que no han podido acceder a esa justicia. Y ahí es donde creo que con la decisión de la JEP, de una u otra parte, se está llevando alguna forma de priorización, pero también de abordaje de macrocasos, que si bien es cierto pueden tener algunas ausencias, han logrado abordar los casos de manera general. Y la justicia restaurativa, concebida por la JEP como ese proceso, tiene grandes y valiosos aportes. Y tiene grandes y valiosos aportes porque entendemos que los factores que reúne esta posición de la JEP, como la neutralidad de las autoridades que median en ese conflicto, como la confianza que las víctimas y las comunidades depositan en otras autoridades y el respeto hacia las partes y la comunidad que se brinda para expresar sus expresiones, son una forma de un proceso colectivo. Y este proceso colectivo, por lo menos en una de las salas que más ha avanzado, genera un abordaje de conflictos de manera holística que permite también llegar a una justicia particular. La justicia restaurativa como un proceso, además de buscar quién cometió los hechos y obviamente imponer sus consecuencias, genera también la posibilidad de que se hable de una condena frente a ese acto delictivo. No hay impunidad desde la visión que acompaña a la JEP. Se mantiene la exigencia de que la persona infractora reconozca su responsabilidad. Pero aquí yo quiero hacer un paréntesis. Y quiero hacer un paréntesis porque la vivencia de cada uno de estos casos y el reconocimiento también significa en muchas ocasiones el cinismo del crimen. El cinismo de la delincuencia que reconoce abiertamente cómo todos los entes estatales, paraestatales, participaron en esta conjuga frente a todos los elementos que significaron masacres, violencia, desaparición. Y yo creo que tiene que irse a algo más importante también, y es investigar de manera clara todos los hechos que se narran en estas afirmaciones. Pero además, cuando uno escucha, y yo siempre lo digo como ejemplo para ir finalizando esta intervención,
Cuando uno escucha afirmaciones como sí, yo desaparecí 1000 personas, desaparecí 500, desaparecí 300 porque quería un fin de semana de vacaciones o porque quería un aumento en el sueldo o porque quería un cargo más alto, nos está mostrando una realidad social muy triste. Y ahí es donde debemos enfocar toda la reparación y la restauración. Porque quien confiesa eso, así la víctima lo acepte como lo he visto yo, genera la desidia por la vida y genera la desidia por una sociedad. Y desde ahí el tema va mucho más allá con la JEP. La JEP integra la justicia transicional como la justicia restaurativa en sus decisiones y procedimientos. Busca la reincorporación o la reintegración de los responsables de los crímenes. Pero aquí viene el segundo paréntesis. ¿Qué clase de sanción restaurativa, qué clase de sanción propia debe imponerse para lograr generar efectivamente no solo la reparación de esa víctima, la restauración, la no repetición, sino la conciencia de los sujetos que se someten a la JEP y que tienen un tratamiento especial? Y los componentes entonces de las acciones propias son vitales, son fundamentales. Oíamos, y esto hay que decirlo también, qué sanciones son adecuadas y qué sanciones no. Y esto es un tema que lo vemos desde Ruanda incluso, cuando se habla claramente de cómo reparar y cómo se hizo ese proceso colectivo de juzgamientos incluso propios en Ruanda. Y en Colombia tenemos la reincorporación o reintegración de los responsables de los crímenes, así como la recomposición de ese tejido social. Lo fundamental, oír a la víctima. Lo fundamental, saber cómo se sienten reparadas. Y lo fundamental, trabajar en interseccionalidad y trabajar con cada aproximación territorial, porque los territorios tienen etnias, grupos diferentes que requieren un manejo diferente. Por esa razón terminaré diciendo dos cosas. El objetivo de esa jurisdicción especial para la paz es la conjugación de complementar los beneficios que ofrece la justicia transicional, pero sin duda alguna la reconstrucción del tejido social, la reintegración y la sanción son cosas que tienen que ser realizadas dentro de enfoques particulares que ha desarrollado la JEP de manera teórica, pero que tendrá que aplicarlo en la práctica. Todo esto se realiza con el objetivo primordial de promover la paz y la reconciliación. La justicia restaurativa y transicional no son sinónimos. Han evolucionado por caminos diversos. Y desde ese punto de vista, mientras que la justicia restaurativa se ha concebido como una alternativa al enfoque puramente retributivo de la justicia penal, la justicia transicional ha surgido generalmente como una respuesta de necesidad de procesar eventos ocurridos en periodos de violencia y facilitar una transición hacia una situación más normalizada y de equilibrio. Pero ¿cómo lograr mantener la paz? ¿Cómo lograr en Colombia hoy convulsa todavía generar que todos los territorios acojan un sistema de protección, de autoprotección y obviamente de reconciliación? Hay que seguir empeñados en el camino de la paz, pero una paz con justicia es una verdadera paz. Y la justicia no solamente es el acceso a la justicia, es el derecho en la justicia y el acceso también a una justicia ambiental y a una justicia con seguridad humana. Muchas gracias y espero realmente que este evento siga siendo un ejemplo, no solo por la calidad de los ponentes, sino por los temas a tratar. Muchas gracias.